En esta oportunidad quiero tratar el tema de las claves foráneas que tienen que ver con la clase que estábamos dando últimamente. Entonces vamos a crear algunas tablas y crear una base de datos para así hacer el ejercicio y ver cómo se crean las claves foráneas. En este caso vamos a crear una base de datos llamada mercado. Aquí está creada la base de datos mercado. Dentro de mercado entonces voy a crear una tabla que se llame cliente, utilizando el comando create data table o create table. Create table cliente. Aquí vamos a ponerle una clave primaria que no sea nula o que no esté vacía. Vamos a poner nombre con un tipo de variable varchar. Que sea de 20. También vamos a poner apellido, también varchar, que sea de 20 también. Y vamos a poner también teléfono numérico. Le voy a poner de 10. Y lo voy a dejar ahí. Y voy a crear esa tabla cliente. Primero, bueno, ya la base de datos mercado está creada. Ahora vamos a poner en uso, para así poder crear la tabla cliente dentro de mercado. Ya está en uso. Ahora vamos a crear la tabla cliente. Le damos a ejecutar y ahí está creada la tabla cliente. Recuerden que tenemos que seleccionar el comando completo para que se puedan ejecutar los comandos. No le voy a insertar datos. Luego le insertaré los datos. La voy a crear vacía todas las tablas para luego ir insertándoles datos a cada una de ellas. Ahora voy a crear lo que es la tabla producto, una tabla producto. Entonces, producto tendrá un ID de producto. Lo voy a dejar entero. Y también este va a ser la clave primaria de esta tabla.
También nombre del producto va a ser varchar. Y tendrá una extensión de 30. Tendrá una descripción. Igual varchar. Varchar puede ser de 50. Precio. Podemos ponerlo tipo money. También punto de reorden. Bueno, lo voy a dejar así simplemente para el asunto del video o de la explicación, básicamente. Simplemente la explicación, lo voy a dejar hasta ahí, lo voy a cerrar y voy a crear mi tabla producto. Entonces ya mi tabla producto está creada. Voy a crear también una tabla llamada factura. Una tabla llamada factura. Y dentro de factura, pues vamos a crear una clave foránea, que es lo que nos ocupa en este video. Cómo crear las claves foráneas. Entonces, yo voy a copiar esto. Simplemente voy a cambiar el nombre. Esto se va a llamar factura. Y entonces vamos a poner un número de factura. Voy a poner entero. PK es de primary key. También lo voy a poner entero, un tipo entero. Y este va a ser la clave primaria, como decíamos anteriormente. Y no va a aceptar nulo, es decir, no va a estar vacío. Entonces, tenemos nuestro ID cliente. Vamos a ver cómo fue que le pusimos. Ok, ID cliente PK. En este caso, yo le voy a poner ID cliente FK. De clave foráneo. También nulo, perdón, not null. Voy a poner una fecha. También not null. Y ahora voy a crear la clave foránea, que la clave foránea viene siendo el ID del cliente, que esa clave nos pertenece a factura. Y lo hacemos con foreign key. Le ponemos el nombre que hemos puesto arriba, que hemos puesto aquí, ¿verdad? Para indicarle que esta es la clave foránea,
le pongo esa misma clave, la voy a copiar y la voy a pegar para así indicar que es lo mismo. Entonces pongo reference y pongo el nombre de la tabla. En este caso la tabla cliente. Y el ID, perdón, o el atributo a quien estamos haciendo relación, que es el ID cliente. PK. ID cliente PK. Vamos a ver si es así. Dice ID cliente. Sí, ID cliente PK. ID cliente PK. Ok. Aquí llevando null. Ok. Y lo vamos a poner que se actualice en cascada. On update. Entonces también que se borre en cascada. Cerramos y punto y coma. Y ahora sí podemos crear nuestra tabla factura con relación o relacionada con cliente. Le damos a ejecutar y ya nuestra tabla cliente, perdón, nuestra tabla factura está creada. Vamos a crear otra tabla llamada detalle de factura para así relacionar los detalles de la factura. Y luego pues le insertamos datos a las tablas. Bien, entonces detalle de factura. Yo voy a copiar todo esto aquí para así también ponerlo, porque es prácticamente lo mismo, pero pongo esto factura y le voy cambiando el nombre. Entonces en vez de ser factura va a ser detalle factura, lo voy a llamar así. Aquí le voy a poner, en vez del número de factura, le voy a poner código detalle para así diferenciarlo uno del otro. O ID detalle, podemos decir. ID detalle PK igual primario key no null. Aquí voy a poner el número de factura. Número de factura. ¿Cómo fue que lo puse aquí? Ok, aquí arriba. Num factura PK. Ok, así lo voy a poner aquí. Num factura PK. En este caso va a ser FK porque es una clave foránea. Bien. Y va a ser in. También voy a poner a producto. Producto. Ok, ID producto. Este ID producto lo voy a poner aquí abajo, que lo lleva en detalle de factura para relacionar los productos que yo voy a tomar de la tabla de productos. Entonces
esta parte va a ser FK porque es una clave foránea. Y también va a ser IN y not null. Nuestra tabla va a tener una cantidad, nuestra tabla detalle de factura. Esta cantidad va a ser IN entera, va a tener un precio, este precio va a ser money, tipo money, y ahora sí vamos a agregar las claves foráneas, que en este caso va a ser NUM, factura, PK, FK y ID producto FK, que son las dos claves foráneas que pertenecen a las otras tablas. Voy a dejar esto mismo así y voy a poner aquí número de factura. Número de factura, copiar esto aquí y lo pondré aquí, así mismo. Aquí voy a poner, esto es factura, y esto va a ser, voy a poner la clave de la factura. Esto va a ser PK. Ok, PK. Y voy a poner ahora lo mismo, voy a copiar todo esto para poner la clave foránea de producto. Entonces voy a poner aquí este ID producto FK, lo pongo aquí, y esta tabla va a ser la tabla producto y va a tener el ID producto, que viene siendo este mismo pero con la P. PK, ok. Y entonces, ok, esta coma no va ahí. Producto, vamos a ver cómo se llama la tabla. Producto, sí se llama producto. El producto me está dando un error aquí, money in. Ok, que puede ser que lleve esta coma. Ok, ya está todo bien, la coma le hacía falta. Perfecto. También que se borre en cascada y que se actualice en cascada. Ahí tenemos nuestra tabla de detalle de factura. Y seleccionamos todo ahora y le damos a ejecutar. Entonces ya está todo creado. Ahora vamos a hacer un select sobre todas las tablas para ver cómo se ven. Tenemos la tabla cliente. Copio todo esto para así nada más cambiarle el nombre. Tenemos la tabla producto. Tenemos la tabla factura.
y tenemos la tabla detalle de factura. Tenemos 4 tablas. Detalle de factura. Bien, entonces las seleccionamos y las ejecutamos y nuestras tablas están perfectamente creadas aquí abajo, aunque no tienen datos, pero le podemos poner los datos ahora mismo de una vez. Vamos a comenzar con la tabla cliente, a insertarles datos. Aquí tenemos la tabla cliente y vamos a utilizar el comando insert into cliente, entonces values, y vamos a introducir los diferentes valores. Vamos a agregar algunos clientes. Por ejemplo, el código 1. Recuerden que cuando es numérico no va entre comillas, va entre comillas cuando es de texto o cuando es varchar. Aquí tenemos el ID, el nombre. Vamos a poner Juan, apellido, Gómez. Y ahora va teléfono. Como teléfono es numérico, pues entonces no le ponemos las comillas. No le ponemos comillas. Entonces, ok, ya es el último. La última columna. Lo cerramos y ponemos coma para seguir agregando otros. Bueno, yo voy a copiar esto mismo y simplemente voy a ir cambiando los datos que ahí se presentan. Este es el 2. Voy a poner aquí a Carmela. El apellido Torres. Teléfono. Vamos a poner otro. Por lo menos vamos a agregar 3 o 4. Voy a poner a Ramón. Mejía. Ok. Mejía. Y el teléfono, vamos a ponerle 809. Se pasa con 1, ok. Este número 3. Voy a poner un número 4.
Bien, entonces aquí nada, pongo punto y coma y le doy a insertar. Selecciono todo y le damos a insertar en la tabla cliente. Y se insertaron 4 columnas. Perfecto. Eso pues yo lo voy a poner, voy a copiar para así insertar los datos en la tabla producto. Vamos a insertar 4 productos. Entonces en vez de cliente le voy a poner producto. En producto pues tenemos un ID. Asimismo yo le voy a dejar esos mismos ID. 1, 2, 3, 4. Y los nombres de los productos entonces van a cambiar. Aquí vamos a poner una descripción. Tenemos un precio. Vamos a ponerle $68. Ok. Simplemente son 4, 1, 2, 3, 4 columnas. 1, 2, 3, 4 columnas también. Perfecto. Vamos a agregar otro producto. Otro producto. Aquí sería un precio. Vamos a agregar otro producto. Entonces vamos a introducir esos datos en la tabla productos o producto. Y todo va bien, entonces me va a decir que está satisfactorio. Ya tengo 2 tablas con productos.
aquí entonces vamos a crear una factura. La factura, como tiene una clave foránea, esa clave foránea debe existir en la tabla cliente. Vamos a copiar los mismos datos para insertar en la tabla factura. Entonces, vamos a crear una factura. La podemos ir creando una a una, ¿verdad? Para así, ok, vamos a crear dos facturas primero, para así tener el espacio y todo. Tenemos un número de factura. Vamos a dejar ese como número de factura. Luego tenemos un ID cliente. Vamos a decir que fue el cliente. Voy a borrar todo esto. Tenemos el 1 es el ID. Tenemos el número de factura que fue, tenemos el ID cliente, la factura 1, pero con el cliente, el ID cliente, que es este, ¿verdad? Ese va a ser el cliente 4. Vamos a suponer que el cliente 4 fue a hacer una factura, a comprar algo. Luego vamos a ver la fecha. La fecha en que esa persona compró algo. Vamos a ponerle el formato americano porque a veces vamos a ponerle el año primero. Después el mes. Vamos a decir que fue en este mes. Y el día. Vamos a decir que fue el día 2. 02. Entonces tenemos el número de factura, el ID del cliente y la fecha. La fecha va entre comillas simple. Se trabaja como si fuera un texto. Vamos a decir que esta es la factura 2 y en la factura 2 hubo el cliente 4 también hizo la factura 2 para que ustedes vean que se puede. El cliente 4 hizo la factura 2 y ese fue el 2024, el mes 11, pero fue el día 3 que hizo esa factura. Bien. Y podemos agregar esos registros a la tabla factura. Le damos a ejecutar y perfectamente se agregaron dos registros a la tabla factura. Y en el detalle de factura vamos a decir que en detalle de factura que en la factura 1 aquí tenemos la factura 1, ¿verdad? En esa factura 1 se hizo ¿qué cosa? ¿O qué se compró? Vamos a borrar todo esto. Y tenemos aquí que nuestra tabla va a contener el ID del detalle de factura, que viene siendo el primer renglón.
Luego tenemos el número de factura. Vamos a decir que ese número de factura fue la número 1, ¿verdad? La número 1, la factura 1. Y que el producto que se compró fue aceite, ¿verdad? El producto 1, se compró el producto 1. Factura, no, número de factura, producto, ok. Vamos a decir, vamos a ponerlo, no lo vamos a poner así en orden, vamos a poner que fue el producto 4 que se compró. Y claro, el precio lo tenemos por aquí arriba del producto 4. Eso en un sistema pues lo va a hacer automático. Es decir, no tengo que ponerle que el producto 4 era ese precio. Entonces, producto 4 va el precio. Perdón, va primero la cantidad. Vamos a poner qué cantidad de producto 4. Vamos a decir que la cantidad fueron 3 y que el precio fue esa cantidad de producto 4. Bien, ya tenemos el primer registro o el primer producto de la factura 1. Pero es decir, estamos con la factura 1. Luego vamos a copiar todo esto para que así nos facilite la vida. O hasta aquí nada más. Luego, eso no va. Luego tenemos el renglón 2. Vamos a decir que el renglón 2 de la factura 1 se compró el producto 3, el número 3. Y que de ese producto 3 se compraron, ¿qué cantidad? Vamos a decir que fue 1. Y vamos a ver cuál es el producto 3. El producto 3 es espagueti y cuesta 40. Bien. Entonces, vamos a ponerle 40 aquí. Entonces, vamos a decir que en la misma, este renglón 2, perdón, 3, pero de la misma factura 1. De la misma factura 1. Acuérdense que ese número es la factura 1. Y vamos a decir que también compró el producto número 1 en este caso, para no llevar un orden. Compró el producto número 1. Y la cantidad fueron 10. Fueron 10. Y el precio claro que cuando yo calculé eso, el precio no va, o el total del precio, dijimos que era el 1. El producto 1, vamos a verificar si fue el producto 1. Sí, fue el producto 1 que dijimos. Y el precio, este es el precio del producto 1. Cerramos, coma. Y ahora vamos a poner la misma factura 1. Entonces, la factura, vamos a poner el producto 2, que compró producto 2. Y que del producto 2, nada más se compraron 2. Y el precio del producto 2, vamos a verificarlo aquí arriba. Precio del producto 2 es 150.
Entonces, lo agregamos aquí. Bien, 150. Perfecto. Ahora, vamos a insertar ese de la primera factura. Eso era lo que llevaba la primera factura. Ese es el detalle de factura. Que esa persona, que el cliente, vamos a verificar cuál cliente fue. Factura, ¿dónde que está la factura? Ok, factura. Cliente 1. Ok, entonces que el cliente, en este caso insertamos 4, el cliente 4. Bien, el cliente 4 hizo esas dos facturas. Una factura con todo esto que tenemos aquí, ¿verdad? Que ese es el detalle. Y la otra la vamos a ver ahora, porque ese es simplemente para el detalle de la factura 1. Bien, vamos a darle a agregar y luego seleccionamos todo, o bueno, vamos a copiar todo eso y lo modificamos. Bien. Entonces, vamos a decir que entonces este es la factura 2. Factura 2. Factura 2. Factura 2. Factura 2. Bien. Y vamos a decir que los montos, los montos y el orden de los productos también fueron lo mismo. Bien, entonces vamos a insertarlo. Vamos a insertar aquí, vamos a insertar aquí. Ok, hasta aquí. Perfecto. Y vamos a darle a insertar en la factura. Entonces dice que hay un problemita dice que la columna o nombre no se relaciona. Vamos a ver. Tenemos en factura. Tenemos factura 1. Bien, vamos a intentar entrar la número 1. Perdón, la número 1, la factura número. Perdón, es que aquí yo no le he puesto. Acuérdense que no le he puesto detalle de factura. Estamos tratando de insertar esta parte aquí, ¿verdad? En detalle de factura y copiamos, pero no le cambiamos. No le cambiamos el nombre de la tabla. Bien. Entonces, nombre de la tabla. Ahora sí, vamos a insertar esta parte aquí en detalle de factura. Y ahora sí, pues me dice que está todo bien. Esa es la factura 1. Vamos a ver la factura 2 o el código de factura 2. Pegamos. Y aquí seleccionamos y introducimos. Y aquí me dice que, ok. Bien, puede ser que como no lo habíamos detallado, aquí me dé sí un error, porque puede ser que estemos poniendo, es decir, no lo hayamos pensado bien, porque el primero sí lo relacionamos bien. Vamos a ver entonces en la factura 2, vamos a ver aquí, factura, dijimos que este era factura cliente 4, factura 1 y factura 2. Bien. Y aquí entonces tenemos el ID
de detalle de factura, que viene siendo esta parte aquí, ¿verdad? Vamos a ver ahora, tenemos en la columna 2 el número de factura. El número de factura es el 2, existe el 2. El número de factura, sí, número 2. Número 2. El otro renglón es producto. Si esos productos existen, existe el producto 4, el producto 3 y el producto 1. Aquí abajo es que estamos, 4, 2 y 1. Producto. Luego de los productos vienen la cantidad y el monto. Cantidad y monto. Vamos a ver. Vamos a decir que en vez de 10, este tiene 5. Y así sucesivamente. Vamos a ver. Factura, detalle de factura. Bien. Vamos a ver. Le damos a ejecutar. Y dice que la clave primaria. Ok, que hay una duplicidad, ¿verdad? Y no puede haber duplicidad, no se puede duplicar el detalle de factura. Sí, es decir, aquí tenemos el detalle de factura, que el detalle de factura es 1, pero aquí debe decir 2. Perdón, debe decir no 2, sino debe decir, teníamos 4, 5, porque ese es el ID 6, este es el 7 y este es el 8. Bien, así se debe porque este detalle o este ID es incremental y no puede duplicarse. Si yo lo duplico como lo estaba haciendo anteriormente, entonces me da un error, porque eso es una clave primaria y la clave primaria no se duplican. Bien, ahora sí podemos insertarlo y no nos va a dar ningún fallo. Entonces ahí están todas. Vamos a darle un select a todas las tablas para ver los datos insertados. Y ahí están todas las tablas con los datos insertados. Perfecto.